Elevación de conciencia, despertar, iluminación, son términos que muchos de ustedes han escuchado regularmente de mí y que la humanidad por mucho tiempo han escuchado solo algunos. ¿Quién ha alcanzado la iluminación? Muy pocos, o podríamos decir casi ninguno, ya que lo que se ha alcanzado son como escalones, bases, de alguna forma de lo que en un futuro podemos tener o obtener. Entonces, si consideramos eso, la oportunidad de despertar, de iluminación que el ser humano tiene actualmente para poderlo lograr, no se ha dado nunca. O sea, hace que son condiciones nuevas que los despertares o la forma en que anteriormente podríamos ver la iluminación, pues es distinta a lo que ahora estamos hablando. Anteriormente, la iluminación y el despertar tenía que ver con cierto grado de conciencia, donde principalmente había una apertura a las condiciones de la naturaleza, a cómo funcionábamos en un sentido que podríamos también tener la oportunidad de adaptar el entorno, adaptarnos a él con la tecnología, como hoy, por ejemplo, podemos ver. Pero de las condiciones que hoy tenemos la oportunidad de realizar, es un despertar total, que no solo es para el desarrollo de mayor tecnología o entendimiento de la física o de las condiciones que físicamente podemos interactuar, sino también aquello que consideramos o le damos un valor de intangibilidad, donde de intangible no tiene nada. En las oportunidades entonces de ir más allá de lo tangible, entender lo intangible que sustenta y sostiene lo que es tangible y que definitivamente entender, vivir y experimentar la verdad. De acuerdo a todo eso, entonces la oportunidad que estamos teniendo hoy en día es una oportunidad que en la historia actual de la humanidad nunca se había tenido. De hecho, no solo es por las condiciones del ser humano, sino definitivamente convergen, están dadas, están activas las condiciones también de influencia astronómica y astrológica de lo que estamos enfrentando y viviendo hoy en día. Por lo tanto, es una condición que nada ni nadie puede de alguna forma frenar, quitar o desviar, aunque en la transición que hay, pues lógicamente la misma transición nos trae como si fueran torbellinos, remolinos, condiciones en las cuales pues pareciera que las cosas son más difíciles de los que podrían ser. Y sí, pero es más que nada la resistencia por la transición de una condición a otra. Y en las condiciones nuevas que estamos viviendo, astrológica, astronómicamente, en la forma en que la naturaleza nos está llevando, la vida nos está llevando, pues lógicamente yo creo que sí podemos lograr en cierto momento y en cierto instante ese despertar y esa oportunidad de poder ver y vislumbrar cada uno de nosotros de forma individual, por decirlo de alguna manera, la verdad o la mayor verdad posible, que al punto podamos coincidir de una forma más precisa que lo que hoy podemos hacer. La conciencia entonces es la actualidad, es lo que el ser humano apenas o ahora puede empezar a procesar, a entender y definitivamente a ser consciente de las condiciones básicas de la vida, las condiciones fundamentales de la vida, y no solo de la vida humana, sino de la creación en sí, en todas las condiciones que pueden darse en todo el universo, en los multiversos, como les digo, en la creación por completo. De acuerdo a eso, estamos en una gran etapa, en un gran momento de la humanidad, donde si hacemos las cosas como deberíamos, pues la humanidad va a cambiar a un homo consciensus o un ser humano consciente o un ser humano más completo, donde eso podríamos decir que si así lo hacemos, podríamos vivir la época o la etapa de oro, donde las condiciones sociales, económicas, la forma de vida en todos los aspectos es muy diferente. Actualmente las condiciones que tienes que cuidarte de uno y otro, el daño que se hacen y se destruyen unos a otros o incluso a sí mismos, tiene que ver con la ignorancia de la verdad. Tiene que ver con la ignorancia de quién eres o cómo llevar la vida, de no saber realmente hacia dónde ir siquiera. Pero cuando estás en el amor y estar consciente del amor, cuando sabes que Dios es la verdad y estás consciente de ello, no te haces daño, no le haces daño a otro, no tienes la idea de carencia que te hace pensar que si no haces algo te mueres o te hace falta aquello que te motiva a hacer una acción no conveniente. Todas esas condiciones no están presentes. Al contrario, a los ojos de la verdad te das cuenta que todos somos uno, que la unidad realmente es lo que somos y que
lo que quieras para ti, el quererlo para otro, lo hace más fácil para ti. Y que definitivamente el darle a los demás, vaciarte en los demás, darles lo mejor de ti, no te cuesta nada. Al contrario, te da todo, te da la oportunidad de compartir, te da la oportunidad de entregarte, te da la oportunidad que definitivamente la vida tenga sentido. Pero todo lo que digo no tiene sentido hasta que la conciencia está despierta, a que definitivamente en cierto momento el egocentrismo, el egoísmo, la idea principal del yo, de que tú eres el centro del universo, ya no se vive y se trasciende. Cuando tú trasciendas esas ideas, es cuando realmente vas a encontrar la verdad, cuando vas a develar la verdad y vas a encontrar entonces la unidad. Por eso es muy importante seguir entendiendo, haciendo ejercicios, viviendo, compartiendo acerca de lo que es la conciencia. Pero realmente lo que es la conciencia, no solo la conciencia individual, sino sí hay que entender lo que es la conciencia individual, pero también entender la conciencia verdadera, la conciencia de Dios. Y entonces estar en congruencia la conciencia individual con la conciencia de Dios nos da esa oportunidad de vislumbrar, ver, realmente estar frente a la verdad. Y pues es nuestro trabajo, seguir compartiendo las formas, maneras, los caminos, y no solo el camino a cómo, sino seguir trabajando en esa elevación de conciencia constante para que entonces las cosas se den por añadidura. Que todos los ejercicios, lo que estamos entendiendo, compartiendo, vaya complementándose y sumándose para sustentar y soportar nuestro despertar, nuestra elevación de conciencia, y vislumbrar verdaderamente la verdad. Entonces espero que así sea. Espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo, coincidiendo, de que se genere un compromiso, así como de mi parte está hacia para ti, de ustedes hacia mí, en el sentido de poder coincidir, incidir cada jueves, cada lunes, y que me acompañen en todo lo demás que hacemos, en los libros que comparto, en el canal de YouTube, en el Facebook, en todas las redes sociales, a lo mejor en un curso, en todo lo que compartimos. Espero que podamos coincidir e incidir para seguir elevando la conciencia. A final del día, yo sí siento y pienso que somos muy eficientes en lo que hacemos. Yo creo que somos el grupo de personas más eficiente en el mundo con referencia a elevar la conciencia, a compartir acerca de temas espirituales, a compartir de todo lo que hoy por hoy se necesita. Muchas veces escuchamos acerca de las condiciones arcaicas hace miles de años, y está bien, nos dan una idea, nos dan una comprensión, pero yo les pregunto, ¿lo que hoy por hoy se necesita sería lo que antes se tenía? ¿Por qué no se andan, por ejemplo, a pie, en chanclas? ¿O por qué no se andan a caballo o en burro? ¿O por qué no se andan por el desierto, no sé, haciendo nomadismo, siendo nómadas, viajando porque no tienen un lugar fijo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que antes se hacía hace miles de años, hoy ya no se hace. La tecnología, la forma social, muchas de las condiciones han cambiado significativamente. ¿Y por qué entonces no cambiaría la espiritualidad o la necesidad espiritual del ser humano? ¿Por qué seguiríamos pensando que las necesidades actuales tendrían que ser igual? Las respuestas que hace miles de años se daban. Sería, como digo, como el ejemplo que estoy diciendo, utilizar la tecnología antigua y negar la tecnología actual, donde, pues, ¿qué razón o qué sentido tuviese? De acuerdo a eso, entonces, sí podemos entender que así como la tecnología ha avanzado, como han cambiado las cosas, pues también las necesidades y condiciones sociales, espirituales, la forma de la visión que tenemos la vida ha cambiado y se ha modificado. Por lo tanto, podríamos decir que las respuestas en libros antiguos, en filosofías o condiciones antiguas, pueden tener algo que nos ayude, no podemos negar eso, pero que cumplan por completo las necesidades actuales, tiene que haber una adaptación, tiene que haber una condición de una visión de la actualidad, donde lo que nosotros compartimos, más que ver condiciones arcaicas, antiguas, compartimos la necesidad actual del ser humano. Compartimos lo que hoy por hoy está pasando y de acuerdo a lo que está pasando hoy por hoy, cómo tener las herramientas, formas y maneras de, a la brevedad, por decirlo de alguna manera, o con la mayor eficiencia, realmente lograr ese despertar, lograr esa oportunidad donde cada vez tenemos mayor conciencia, vibramos en una condición más alta para poder tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos, y no solo eso, sino realmente dar y compartir lo mejor de nosotros y prepararnos incluso
para la vida eterna. Pero bueno, todavía hay mucha gente que piensa y cree que en lo arcaico está la respuesta. Y lo que yo creo con referencia a eso es que se confunden con otras sociedades. Yo muchas veces han escuchado que repito y digo, en la historia del ser humano actual. Entonces, en la historia del ser humano actual es una cosa y en la historia completa del ser humano sería otra, donde entonces podríamos decir que en otras historias del ser humano, no en la que se tiene registro actualmente, el ser humano sí ha llegado a unas condiciones más elevadas que las que tiene actualmente. No mucho, pero sí ha llegado un poco más elevado, donde desgraciadamente ha colapsado. O sea, hace que en la transición a una mayor conciencia no pudo y colapsó para volver relativamente a empezar, como en esta nueva historia que estamos viviendo. Por eso también, hoy por hoy, así como tenemos la oportunidad del despertar de la conciencia, también tenemos un riesgo significativo al colapso. Y eso, como lo hemos platicado otras veces, la misma tecnología nos lo dice. Simplemente una ciudad sin electricidad dejaría de existir en muy poco tiempo. Estamos hablando de que en un año todo sería muy distinto. Y en 10, 15, 20 años, más todavía. Y si a eso le ponemos 2, 3 mil años, yo creo que nada quedaría. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? El ser humano ha tenido diferentes momentos, diferentes historias. Esta es una nueva historia del ser humano que tiene apenas algunos miles de años, no sé, 8,000, 10,000 años más o menos, 12,000 máximo. Depende de dónde lo queramos tomar o dónde queramos ver el principio. Hay quienes ven el principio con Jesús, ¿verdad? Pero definitivamente la historia nos abarca un poco más. Entonces, de acuerdo a lo que la historia nos abarca, pues puedo poner 10, 12,000 años. Y en esas condiciones, pues podemos definir lo que hasta hoy hemos estado viviendo. Sin embargo, no es la única historia del ser humano que ha habido. Ahora, como les he dicho otras veces, ¿vamos a volver a colapsar? No sabemos. Yo espero que no. Yo espero que hoy por hoy, en esta nueva oportunidad, las condiciones de vida se den diferentes, que definitivamente el colapso de la humanidad no se vuelva a repetir, no vuelva a pasar y que la humanidad hoy por hoy pueda ejercer esa oportunidad de despertar de conciencia. Porque si llegamos a lograr eso, entonces lo más seguro es que escribamos una nueva historia, que ya no tengamos que volver cíclicamente a ese principio donde todo se destruye y se vuelve a comenzar, sino todo es cíclico, es un nuevo principio, pero un principio de una nueva historia, en una plataforma distinta y diferente, donde de ahí puede darse significativamente un mayor crecimiento del ser humano. Entonces, esperemos que el colapso no se dé. Y todo esto les platico porque fíjense que si se acabara el mundo se acaba así, entre comillas, pero también se acaba cuando te mueres, cuando tú trasciendes, cuando falleces. Cuando alguien pasa por ese proceso, se le acaba el mundo a esa persona. Y de alguna forma o relativamente, mientras no entiendas la vida eterna, vas a morir. Y vas a morir inconscientemente y de alguna forma es parte natural o la forma en que vivimos o experimentamos. Podríamos decirlo así. Pero si todo el mundo se acabara de repente, pues es como si todos murieran. Y no estamos hablando entonces de la muerte, porque de alguna forma es un proceso que relativamente todos van a pasar. Estamos hablando de que si se colapsa hoy por hoy, más que la muerte física, lo que colapsaría es la oportunidad del ser humano de continuar más allá de la historia que se ha repetido una y otra vez. O sea, lograr realmente el despertar más completo y no colapsar. Entonces, eso es lo que se perdería. No tanto que se perderían las personas, como les digo, de alguna forma como quiera van a trascender, fallecer o morir. Estamos hablando entonces de lo que se perdería realmente es de la oportunidad, que esta ya es como la quinta, de trascender y no colapsar. Y espero que ahora sí se pueda. Está en cada uno de nosotros seguir trabajando y seguir tratando de que así sea. No ha sido fácil porque la misma vida te atrapa y te distorsiona la visión de lo que realmente debe de ser. Y más hoy por hoy en la transición que se está viviendo, donde la idea del materialismo ha arrebatado significativamente lo que para ustedes ahora es tan intangible, que son todas las condiciones internas y que sustentan todo lo que podemos ver aparentemente tangiblemente. De acuerdo a todo esto, es como si nos olvidáramos de la realidad, nos olvidáramos del sustento, nos olvidáramos realmente de todo lo que hay, aunque aparentemente no lo veamos.
Es como, por ejemplo, no vemos el aire, pero el aire nos mantiene vivos, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, una emoción o un sentimiento más que el resultado que hacemos nosotros con nuestra forma física de una manera de mostrarlo o hacerlo ver, pero no podemos ver la emoción y el sentimiento, sin embargo existe. No podemos ver un pensamiento hasta que se materializa de alguna forma en una idea verbal, en un dibujo, en un plano, en una condición así. Sin embargo, existe dentro de la cabeza de alguien o en el entendimiento de alguien, de acuerdo a una idea que tenga. Pero nos hemos olvidado de todo ello, o al menos le hemos quitado mucho poder y valor, donde anteriormente no era tan así. Entonces estamos ahorita en una competencia significativa entre lo que es verdad y lo que es la ilusión del materialismo, haciendo que el materialismo y las ideas materiales, no estoy hablando del dinero, sino las ideas materiales, de lo que ustedes llaman tangible, incluso sus problemas, enfermedades, todo lo que dices es que así es, y eso es como es y no lo puedo mover. Todo lo que tiene ese valor de tangibilidad dura, fuerte, una tangibilidad de alguna forma que creen que es inamovible, lógicamente son las condiciones que los tienen atrapados hoy en día. Y dentro de las condiciones incluso está el cuerpo emocional muchas veces. Por eso cuando se dice que se pueden mover montañas, sí se pueden mover montañas, pero con el entendimiento y la certeza de la verdad y entendiendo realmente cómo se sustenta y se sostiene lo material. Pero cuando una montaña está frente a ti y la montaña ya es sólida para ti, pues la única forma de moverla es con una justificación igual de sólida y poderosa. Pero cuando tú vas más allá de lo que ves, esa montaña la puedes mover sin dificultad alguna. Por lo tanto, de esto se trata todo lo que estamos compartiendo, de trascendernos, de realmente ver y vislumbrar la verdad, realmente de lograr lo que otras humanidades, por decirlo de alguna manera, otros momentos, otros tiempos, otras historias, no se ha podido lograr. Por lo tanto, espero que en esta ocasión y en esta oportunidad que Dios nos da, podamos trascendernos y encontrar la verdad.